Bueno, entonces creo que ahorita no hay dudas. Si me escuchan bien ahorita, se está viendo la imagen. Excelente, qué bueno que me dicen eso porque pues aquí se está teniendo esos problemillas. Pero espero que a todo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver datos experimentales. El manejo de datos experimentales, pues es un tema que tiene gran importancia. Esto no lo habíamos visto, sí lo habíamos visto, todo lo que tiene que ver con errores, errores de medición, errores de manejo de datos, la exactitud y la precisión. ¿Había un tema o todavía no lo habíamos visto? Creo que eso quiere decir todavía no lo hemos visto. Muy bien. Entonces vamos a checarlo. Y en este tema nos dice primero qué es la incertidumbre, porque repete oímos mucho en los temas que nos habla sobre la incertidumbre o los errores. Vamos a entonces saber qué es cada una de estas cosas. La incertidumbre en las medidas nos dice que las medidas no siempre serán las mismas, aun cuando todo sea igual. ¿Qué quiere decir que todo lo demás sea igual o las condiciones sean iguales? Pues que podemos tener a un monito que está tomando aquí la temperatura de un depósito y cada que toma la temperatura pues sale algo distinto. Digamos que lo toma y son 30 grados, después 29, después 31, etcétera, etcétera. Entonces, esos errores en medición son parte de la incertidumbre de las cosas, que no siempre salgan igual. Otra cosa es la precisión y la exactitud. La precisión y la exactitud en nuestro idioma muchas veces se confunden y tienden a tomarse como sinónimos. Sin embargo, cada una de ellas es distinta. La precisión nos muestra el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición, obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, reproducibilidad o intermedias, ¿sí? Mientras que la exactitud es el grado de concordancia entre el resultado de una medición y su valor verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que su valor verdadero, digamos que aquí tenemos este punto que nosotros sabemos que está a 1 metro de altura, pero cuando usamos el flexómetro, vemos que nos dice que es 1 metro con 10 centímetros, ¿sí? Entonces, esa diferencia es parte de la exactitud. ¿Por qué? Porque el valor real es de 1 metro, pero nuestro equipo de medición pues nos está dando 1 metro con 10. Entonces dice, este término es cualitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, significa que es exacta. Entonces, fijan, esto no es exacto. Sacamos otro flexómetro y nos dice que es 0.99, pues tampoco es tan exacto. Y de repente el tercero sí nos dice que es 1 metro. Entonces, este sí es exacto. Esa es la definición de cada uno, pero ahorita de todas formas lo vamos a ver con la siguiente imagen. Aquí viene ya ahora sí lo que sería la definición de exactitud y precisión. Si regresamos, vemos que exactitud es que corresponda ese valor con lo verdadero, o sea, con lo que realmente vale. Entonces, ¿cómo estaríamos tomando esta parte de exactitud? Exactitud, estamos diciendo, cuando tiene alta exactitud, va a ir hacia el valor objetivo o el valor real. En este caso, la exactitud la estamos midiendo conforme se dispara en el centro de la diana. En este, pues no tiene nada de exactitud, la exactitud es muy baja. Por tal motivo, pues ninguno le da a esa diana, o al centro de la diana, perdón. Sin embargo, cuando la exactitud es alta, quiere decir que
todas las mediciones o todos los datos están rodeando ese valor verdadero. Entonces, para esto, pues vamos a checar que cuando hay alta exactitud, los valores son muy próximos a ese valor esperado o a ese valor real, que en este caso pues sería ese centro de la diana. Entonces fijan aquí pues todos los valores están cerca o rodeando a lo que sería el centro de nuestra diana. Sin embargo, cuando tenemos precisión, regresemos a la diapositiva, es cuando el grado de concordancia o coincidencia es alto. Por lo tanto, si tenemos baja exactitud, pero tenemos alta precisión, alta precisión, vamos a tener todos los puntos en un mismo, bueno, más bien todos los datos en un mismo punto. No están cerca del centro de la diana porque no son exactos, pero son precisos. Si hay precisión, todos van a estar en el mismo punto. Hay repetitividad. Ahora, cuando hay alta exactitud y alta precisión, pues tenemos que todo el conjunto va a estar en el centro de la diana y van a lograr estar juntos. Entonces, esa es la explicación gráfica. Precisión, recuerden que es la repetitividad, mientras que la exactitud es la concordancia. Pero aquí si ven, dice valor real. Algo que muchas veces cuando lo hacemos o cuando tratamos de llegar a ese valor real no existe. ¿Qué pasa si de repente ustedes diseñan, no sé, un nuevo material, el cual es resistente, por así decirlo, y que absorbe, no sé, humedad, hagan de cuenta, o que deja pasar la humedad para usarlo como asfalto y que la humedad no quede acumulándose? Entonces, ustedes van a decir, pues es muy fuerte el objeto, pero no saben cuál es la resistencia real. ¿Qué es lo que se tiene que hacer si es exacto o si es preciso? Y cuando se elaboren más objetos de ese material, saber que se está elaborando bien. Pues para esto primero tenemos que llevar a cabo una experimentación. Y en la experimentación lo que vamos a hacer es probar la resistencia, para este caso imaginario, pero no lo vamos a hacer solamente en una pieza, lo vamos a hacer en varias piezas, digamos que lo vamos a hacer 10 veces. Entonces, al salir esos datos de resistencia, que nos den, no sé, les voy a inventar un valor nada más así, que nos den 2, 2.5, 3, 3.1, 2.75, así a formar 10 puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sacar un promedio. Vamos a tener la media o promedio y ese va a ser nuestro valor de referencia o lo que llamaríamos valor real, que como ya saben, pues no existe como tal valor real, pero el promedio es el que vamos a tomar como ese valor real. Entonces, todo experimento que hagamos o toda construcción nueva de ese material o elaboración de ese material, la vamos a manejar y vamos a tomarla en cuenta en cartas de calidad o cartas PNP con ese valor promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí en adelante, nosotros cuando elaboremos este material, tiene que estar rondando esos límites bajos, límites altos, y tienen que encontrarse más o menos en el promedio. Entonces, de repente, si un punto pues nos da por aquí abajo, sigue estando dentro de la calidad. Si nos da por acá arriba, también. Si nos da aquí,
pues sigue estando en calidad, pero si nos da de repente aquí afuera o acá, ahí es cuando habría problemas con esa calidad que estuviéramos midiendo y también con lo que sería la repetitividad. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo esto que de repente todos están en el centro y uno sale por aquí, otro punto por acá, otro está aquí, otro está por lo azul. Ya quiere decir que hay mucha variación. Por lo tanto, ahí ya no tendríamos un sistema en control. Y si es un dato mentales, también nos estaría hablando de que se están desplazando esos valores y por lo tanto hay un problema en nuestra experimentación. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? A ver, permítanme. Profe, ahorita le podría regresar tantito a la anterior, por favor, para acabar de copiar. Sí, claro, ahorita le regreso. Entonces, nada más que estaba viendo aquí el mensaje que me ha dejado Aaron, pero sí, ahorita les devuelvo. Listo, ay, listo. Déjame ver porque creo que va a estar desactivada. Ahorita lo checo, Enrique. Excelente, Luis. Ahorita que terminen los demás, seguimos. Bien, ya se la subí, es la que hice clase 14, y viene la fecha de hoy. Bueno, ya se las di de alta. Entonces, ahí ya van a poder ver la presentación que estamos viendo el día de hoy. Esa no hay problema y creo que por ahí les debo una presentación, pero no estoy seguro de la clase anterior. De todas formas, lo checo en un ratito para que la tengan. Muy bien, ¿cómo van los demás? Ya terminaron de pasar esa para ponerse el dibujito, que igual lo puedan copiar para que entiendan bien. Excelente, Carla. Entonces déjenme, les paso a la siguiente imagen para que ahí igual puedan hacer un dibujito de cómo se interpreta cada uno. Entonces aquí recuerden, cuando la exactitud es alta, pues concuerdan
todos los valores con ese objetivo que queremos. Mientras que si es preciso, pues todos los datos que se tomen van a coincidir con los demás datos, ¿sí? O sea que si le tomamos a una persona temperatura, pues va a tener 36 grados, que va a variar muy poco, por decir 36.5, 37 cuando mucho, pero se van a encontrar en ese rango, no nos va a decir de repente 42. ¿Sí? Es lo que pasa con lo que sería la precisión. Mientras que, ejemplo, cuando es exacto, en realidad tenía 35 grados y pues tenía hipotermia, ya me estaba sufriendo hipotermia, ¿no? Entonces, eso es la exactitud y eso es la precisión. Excelente, Luis. Entonces ahorita ya nada más que terminen tus compañeros y continuamos con la explicación. Aquí se fijan en lo que es la imagen, nos dice, entre mayor sea el grado de exactitud de un instrumento, más cierta o veraz será su medida, ¿sí? Entonces, entre más exacto sea, mejor va a ser esto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ese dato que deseamos.
¿Listo? ¿Cómo van? Excelente, entonces vamos continuando con esto. Bien, entonces ahora ya hay que hablar del error. Muchas veces escuchamos que, pues hay un error en la medición, hay un error en esto, en aquello, pero pues realmente, ¿qué es el error? Permítanme que no me deja agarrar otros colorcitos. Ahí está. Listo. Entonces, el error es la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero, que en este caso, recuerden, si no se conoce este valor verdadero, se usará el promedio, que es lo que les explicaba hace rato. Pero entonces, ¿cómo podemos medir esa exactitud? Pues vamos a ver qué es ese valor de referencia contra el valor que nosotros estamos obteniendo. Valor medido, vamos a ponerle. Entonces, ese valor medido es aquel que nosotros estamos tomando, pero el valor de referencia es aquel valor verdadero o promedio que vamos a necesitar, como aquí su nombre lo dice, de referencia. La exactitud entonces la vamos a medir con la discrepancia que hay o la longitud o la distancia que existe entre ese valor de referencia y el valor medido. Entonces, pues puede existir también aquí, como nos menciona, una campana de Gauss, donde estamos hablando de la precisión, que es qué tanto estamos teniendo los datos en ese eje o qué tanto se están alejando. Entonces, eso es lo que va a depender todos estos datos que estamos obteniendo. ¿Cuáles son las causas del error de medición? Pues son muchas. Nos dice aquí, aunque es posible conocer todas las causas del error, es conveniente conocer todas las causas importantes y tener una idea que permita evaluar los errores más frecuentes. Las principales causas que producen errores se pueden clasificar en lo siguiente. Pero aquí quiero que vean algo importante. ¿Por qué dice que es conveniente conocer todas las importantes? ¿Ustedes por qué creen? Díganme. A ver qué se les ocurre ahí, por qué creen que dice en esa parte que hay que conocer todas las importantes. En el principio dice, aunque es imposible conocer todas las, sí es conveniente conocer todas las importantes. Sí, aquí nos menciona que son todas las importantes porque, como nos dice el mismo enunciado, hay muchas causas del error. No solamente van a ser las causadas porque no se haya manipulado bien el equipo o porque de repente una falla en ese objeto, sino que van a existir muchas otras, como la temperatura a la que se encuentra, las vibraciones que está causando el mismo suelo, entre otras cosas, que en ese caso no son importantes o no contribuyen con la mayoría de lo que es el error. Recuerden aquí la ley de Pareto, no, si es la de Pareto, la del 80-20, que nos dice que el 80% de las consecuencias pues son realizadas por el 20% de los problemas. Entonces, aquí es igual, el 20% de los problemas causan el 80% de los errores.
Por eso es conveniente solamente conocer aquellos que son importantes, aquellos que están causando la mayoría de problemas. Los demás no nos interesan, pero si nos interesaran podríamos englobarlos en un mismo concepto que es el ruido. El ruido es todos aquellos datos que están modificando, todas aquellas cosas que están modificando nuestros datos, pero no podemos percibirlos de una forma exacta. Y por lo tanto tenemos que englobarlos en una, por así decirlo, en un valor, que sería cuando nosotros manejamos el valor del error. El error es de cosas que no conocemos, pero que están contribuyendo a que se desarrolle ese error. ¿Qué quiere decir esto? Pues como les menciono, imagínense que están haciendo ustedes pasteles en una industria y les ponen relleno de mermelada o de cajeta y de repente en época de verano empiezan a ver que hay un consumo muy alto de mermelada y cajeta. Y ustedes dicen, pues no, no sé por qué, porque las máquinas están calibradas, se ha visto en la mañana, no sé, póngale a las 6 la mañana cuando se analizan las máquinas que están bien calibradas y no hay ningún problema. Pero cuando se realiza por la tarde, digamos a las 4 o 5 de la tarde, hay ese problema de que empieza a descalibrarse el equipo y empieza a entregar más cantidad de mermelada o de lo que sería cajeta. Entonces se pueden averiguar por qué y pues descubren que es el calor que pega directamente a la industria y ello está causando que lo que es la mermelada y la cajeta reduzcan su, ¿cómo decirlo así? Su volumen, su densidad y por lo tanto esté la máquina inyectando más de lo que debe. Entonces, fijan, eso pues no es algo que sea considerado, sí tiene importancia, pero mientras no se nota que existe, va a seguir causando daños. Digamos que imagínense que ya estaba próximo a llegar el invierno, se empezó a enfriar y pues nunca se dan cuenta de esa falla. Entonces hay que verificar los sistemas para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Pregunta hasta aquí? Excelente. Entonces, ¿qué tipos de errores existen ahora sí? Existen errores debidos a los instrumentos de medida, que estos son de gran importancia cuando usamos instrumentos que no deben de ser o cuando no los utilizamos. Existe también error debido al operador, que tiene mucho que ver con estos errores de instrumentos. ¿Por qué? Porque el operador puede que no use bien el instrumento y aparte que el instrumento también tenga un error, entonces nos va a salir algo horrible. También tenemos debido a los factores ambientales, como les comento, pues el calor, la humedad, entre otras cosas. Vamos a tener también debido a tolerancias geométricas de la propia pieza. Digamos que un plato que te salga de diferente tamaño, digamos que los platos están de este tamaño y de repente sale uno así, que es como 1.5 veces el primero. Pues ahí no habría tanto problema porque pues si es un plato para ti, pues no le hace, pero si son para la industria, sí existe un gran problema. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más materia prima, se va a necesitar embalaje distinto y pues también no habría uniformidad en lo que son los platos. Por lo tanto, todos estos son problemas y deben de minimizarse. Entonces, fijan, estos
tipos de errores, pues nos dan muchos resultados o muchos también, ¿cómo mencionarlos? Aquí en estos va a ser la causa de sus errores, por así decirlo. Entonces, tenemos que considerar todo este tipo de errores que puede existir porque es muy fácil de repente decir para las personas que están más estudiadas en cuanto a las áreas de química y llegar a una industria y decir, pues es que fulanito sí me entrega las cosas y pues está bien. No, tienen que checar ustedes cuáles son los principios que usan para poder lograr esa medición de una forma correcta. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Aquí también podemos hablar de la importancia de capacitar al personal. Cuando hablamos de personal operativo, necesitamos capacitarlas para que sepan bien qué hacer y cómo hacerlo. Pensamos que todo por lógica se puede realizar, pero no. Nunca pensemos que algo es lógico. Lo que para nosotros es lógico, para los demás no lo es. La lógica como tal no existe, porque al decir que es lógico, estaríamos diciendo que las personas son como nosotros. Así que nada es lógico. Disculpen la palabra, pero siempre pensemos que las personas son tontas. No es por agravar a nadie, no es por ofender, pero tratemos de explicar todo de una forma sencilla que puedan entenderlo. Por eso es que existe también Poka-Yoke, que es el diseño de los objetos de una forma que no se puedan cometer errores. Han visto todos ustedes ya lo que son los UCB tipo C, en donde pues sabemos que es una entradita que tiene así como un óvalo y pues por el lado que lo coloques no hay ningún problema. Pero anteriormente existía el B14, B16, no me acuerdo cómo se llama, que tenía esta forma que supone que para que no te equivocaras, así más o menos. ¿Y qué creen que pasaba con esta formita? Que aquí adentro los celulares tenían ahí un dispositivo para hacer la conexión y las personas los rompían. Exacto, por eso existen las indicaciones en los champús, Andrés, porque pues, las personas pueden pensar cualquier cosa y de repente se les ocurre también cualquier cosa. Entonces, todo esto lo hemos visto mucho en donde, pues, en lo que es la marca de iPhone. Vemos que es muy intuitivo, que decimos, ay, no, pues está bien sencillo, pues es muy sencillo usar todo eso iPhone y toda esta cosa porque se basa en este principio del Poka-Yoke, en donde pues se sabe que la persona va a cometer errores, se sabe que la persona lo va a hacer mal y por lo tanto se trata de que pueda cometer los menos errores posible y pueda tener el menor daño posible. Por eso es que sus opciones, por cualquier lado que lo hagas, van a tener. Por eso es de que también en lo que es la marca de Mac, los cargadores vienen magnéticos para que a fuerzas, cuando nada más lo estás moviendo cerca de donde está la conexión, se conecte casi solo y que no puedas cometer un error. Entonces, es la forma. Entonces, vayan haciendo sus apuntes, sus anotaciones y ahorita que terminen me dicen.
Sí, Lisette, en este caso el ruido es aquellos datos, más bien aquellas cosas que afectan nuestros datos, son esas cosas que nosotros no tomamos en cuenta que puedan causar un error en las mediciones. Ejemplo, como les ponía, puede ser la temperatura que tú estés haciendo una experimentación y pues dices, estoy haciendo la temperatura ambiente, pero nunca tomas en cuenta que ese día hubo variación, que no sé, una temperatura ambiente sea de 27 grados, por ejemplo, y ese día estaban siendo 31 grados. Entonces, fijas, existe una discrepancia de 4 grados que puede causar algún cambio en tu experimentación. Entonces, eso al no considerarse es el ruido que va a hacer que nuestras mediciones no salgan como deberían de salir y al mismo tiempo, pues está teniendo una repercusión en nuestra experimentación. Sin embargo, pues no la tomamos en cuenta porque para nosotros no era importante. Son aquellas cosas que no son importantes para nosotros, pero sí están causando un error en la medición. Y se les llama ruido porque ese ruido no sabes de dónde viene, por así decirlo, pero es algo que te está causando estrés, por así llamarlo. No sé si quedó un poquito más claro, Lisette. Excelente. Hasta ahorita ninguna duda en cuanto a la información de la diapositiva. Excelente, eso es lo bueno que pues todo va bien.
¿Cómo van? ¿Alguna duda? Excelente, Areli. Y ahorita que acaben unos compañeros más y continuamos con las explicaciones. Esto pues no tiene solamente aplicación en esta materia, esto es en general a conocimientos que tienen que tener, porque de repente les preguntan, los valores son exactos, ¿y qué es exactitud? Piensan que la precisión es la exactitud y no. Recuerden, exactitud nos habla qué tan cercano está el valor que nosotros tomamos del real. Y precisión nos dice que si todos los datos que vamos tomando tienen repetitividad o son reproducibles. Excelente, entonces vamos a la siguiente diapositiva y esta nos habla sobre los errores en la medición, donde vemos ya otros conceptos que es rango y sensibilidad. ¿Qué significa esto rango y sensibilidad? En los equipos o instrumentos tenemos un rango de medición que es el valor o la capacidad mínima de medición y máxima que tiene un equipo. La sensibilidad, por su parte, nos habla de la cantidad de variación en la medición que puede realizarse con ese equipo. ¿A qué se refiere esto? Vamos poniéndolo con este ejemplo del termómetro y nos dice, pues su rango es de 35 a 42 grados. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. Solamente podemos medir con ese termómetro ese rango de los 35 hasta los 42 grados centígrados. Mientras que su sensibilidad, que significa la mínima cantidad que podemos medir, es igual a 0.1 grados centígrados. ¿Cómo lo sé eso? Vamos a ver que de aquí de 35 a 36 hay 10 espacios. Pongámosle aquí 35, tenemos uno, tenemos aquí otro, y esos son los 36. Pero dentro de estos siguen 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, fijan, nosotros una unidad, que es todo esto, lo estamos dividiendo entre 10, que esto nos da igual a 0.1. Y si le ponemos nombre, pues serían grados centígrados. Es de ahí de donde sale esa sensibilidad. ¿Qué tanto o qué tan pequeño puede medir una diferencia? Y aquí lo podemos ver en décimas, que puede ser la variación más pequeña que puede medir. Entonces, esto es de suma importancia para los equipos. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saber los rangos y las sensibilidades. De repente, una báscula y el rango especificado en el manual dice de 1 kilo a 50 kilos. Y ustedes de repente quieren medir 60 y ven que se descompone el equipo o les marca ya los pesos con error, pues es porque ya rompieron la calibración, ya no se puede llevar a cabo las mediciones porque ustedes superaron ese rango. Además de que al superar el rango también la medición no es exacta. Entonces, esa exactitud que les está presentando, pues ya no va a ser representativa porque ustedes se están alejando demasiado. Aquí es muy importante también saber que los equipos llevan calibraciones y las calibraciones no son eternas, no es de que, calibré esa báscula hace 10, yo digo que sigue sirviendo, no. Las calibraciones se tienen que hacer cierto tiempo, dependiendo del uso y la industria, tendrá su periodicidad para hacer las calibraciones. Entonces, si ustedes hacen una calibración,
tienen que agendarla también. Y significa de que hay hacer cita con el calibrador para que me calibre mi equipo o me certifique la calibración del equipo, sino que ustedes van a programar las calibraciones. Digamos que hay 2 calibraciones al año de una báscula, por ejemplo, nada más. Pero, ¿qué pasa? Ustedes las ponen para el 2 de enero y para el 2 de julio. ¿Y qué creen? En esas fechas ustedes lo pusieron, pero si realmente nos apegamos a lo que se debe de hacer, pues en estos 2 días no tendríamos que tener producción o hacer lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque ese día el termómetro se iría a calibración, no podríamos usarlo. Entonces, como no podemos detener una producción solamente por un termómetro, pues, por una báscula, tenemos que tener un plan B, que es tener una segunda báscula que va a tener que calibrarse en una fecha distinta a esta. Y no digo que esto lo hagan el 3 de enero, sino que digamos que esta va a ser el 2 de febrero y el 2 de agosto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de repente en calibrar esto nos tardan un día, tarda una semana, por ejemplo? Pues no van a parar la producción en una semana y también no van a tener la otra báscula para calibrarla el día siguiente, porque se la tendrían que llevar el día siguiente y no podrían usarla tampoco para el proceso. Es por ello que hay que hacer ese tipo de agenda en cuanto a lo que son calibraciones de equipo. Y esto pues nada más le estoy hablando así como báscula, pero pueden ser muchas cosas, pueden ser también de los reactores que necesiten que se esté checando, sensando la temperatura, pues van a ser los sensores los que manden la calibración y otras tantas cosas. Entonces, no sé si de aquí les queda alguna duda. Muy bien, entonces esto tómelo muy en cuenta porque es una de las cosas importantes de la industria, de que no tienen que dejar nada, como dicen, a la deriva, tienen que estar checando bien lo que está sucediendo y tienen que prevenir también este tipo de riesgos que pues aquí son en cuanto al proceso, porque ustedes en el día en que no verifiquen esto y de repente, por ejemplo, manden a calibrar los sensores de un reactor y de repente lo pongan a funcionar, pues ya saben que todo ese batch va a terminar desapareciendo, ¿sí? Entonces, para evitar toda esta pérdida, pues hay que planear las cosas, hay que informarlas. Muy bien, pues hagan su anotación cuando terminen. Cuando dice rango de error, es que aquí, cuando hablamos de rango, en este caso es solamente qué rangos puede medir. Un rango de error, pues sí sería la sensibilidad. Es que aquí no entiendo tu pregunta, Luis, porque cuando hablamos rango de error, es también cuánto puede ser el error que cometes. Por ejemplo, tú vas a agarrar tu báscula y existe cierto error en esa báscula. Nada es perfecto que te va a decir, exactamente pesa 1 kilo. Va a tener sí un rango de error y eso se mide mucho en lo que es su exactitud. La sensibilidad, por otra parte, es qué tanto te puede detectar. Hay básculas que te pueden detectar cambios de 100 gramos, otras de 10 gramos, otras de 1 gramo. Inclusive hay otras que te van a detectar de 1 miligramo y ya todas las que usamos en el laboratorio que son de 0.1 miligramos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es esa la interpretación que se puede dar en cuanto a la sensibilidad y eso va a ser muy importante para la industria porque no vas a comprar tú una báscula de las que usan en el tianguis pues para medir
Ejemplo, medios de cultivo de bacterias. ¿Por qué? Porque va a haber mucha variación, la sensibilidad no es la adecuada y aparte también los rangos pues no son adecuados. No vas a pesar tú 1 kilo de agar, bueno, a lo mejor y sí, si va a ser muchísimas muestras, pero eso es lo que estaríamos hablando. No sé si quedó contestada tu duda, Luis, o no la entendí bien. Excelente. Entonces, en cuanto terminen, me dicen y continuamos. Excelente. ¿Cómo van los demás? Excelente. Entonces vamos continuando con todo esto. Y aquí hay otra cosa muy, muy importante. Esto tiene también que ver con los rangos, pero aquí es para todos los instrumentos digitales que usamos. Esto de repente no lo checamos mucho porque decimos, es que los digitales pues ya vienen calibrados, ya esto y aquello, pero la verdad es que no, también ocupan una calibración y también ocupan ser verificados. Entonces, aquí van a existir diferentes conceptos. Vamos a tener lo que es el low range limit o el límite de rango bajo y el límite de rango alto o upper range limit, en el cual, si se fijan, aquí URL y LRL son estos dos y vienen aquí con unos numeritos en rojo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Existen también el lower range value o valor de rango bajo y el valor de rango alto o upper range value, en los cuales nos van a delimitar otras cosas distintas a lo que nos dice el lower range limit y el upper range limit. ¿Cuál es la gran diferencia de estos? Me van a decir, esta es la gran diferencia. Lo que es el límite, el valor bajo o el valor de rango bajo y el valor de rango alto es el que nos habla de los rangos de calibración. Los rangos de calibración vamos a tenerlos como valor bajo o valor de rango bajo y valor de rango alto. En ello es donde vamos a estar seguros de que nuestra medición se está realizando correcta. Todos los puntos que encontremos aquí, digamos que está de 50 a 100 grados centígrados, por ejemplo,
Si nosotros medimos temperaturas de 50 hasta 100 grados centígrados, vamos a estar seguros de que está correcta la medición. Sin embargo, de repente dices, ay, pues que son 2 grados medir menos, yo quiero medir algo a 48 grados. Ah, pues aquí lo puedes hacer, pero ya nos está asegurando que sea exacto esa medición, ¿sí? Va a existir un error que va a ir creciendo dependiendo de cómo nos alejemos de esos valores de rango alto o valores de rango bajo. Entonces imagínense que tomemos un punto aquí, pues el error va a ser más grande que este de aquí. Pero si de repente nos vamos hasta fuera de ese límite de rango bajo, vamos a tener ahora sí un dato que no va a tener ninguna certeza. Eso es lo que existe. Entonces, equipos digitales sí pueden medir datos por fuera de esos rangos de calibración, pero ese dato que tomamos por fuera del rango de calibración no va a ser, por así decirlo, verídico, que sí sabemos que es algo verdadero, pero no nos está ofreciendo nada de información. Todo lo que nos informa es algo que no podemos creer, ya que fuera de ese rango de calibración, nada está, por así decirlo, comprobado. Entonces, si nosotros de repente tomamos igual un termómetro que solamente mide de 50 a 100 grados y queremos medir la temperatura de una persona y nos dice que trae temperatura y trae 38 grados, pues tenemos que verificarlo con otra cosa. ¿Por qué? Porque no estamos seguros que realmente tenga 38. A lo mejor ya llegó a 40 y no sabemos, o a lo mejor tiene 37 o 36, está bien la persona, y nosotros vamos a tomar como que tiene temperatura, ¿sí? Es por ello que en los digitales vamos a tomar muy en cuenta lo que es este LRV o valor de rango bajo o ese valor de rango alto que sería UR. Entonces, ustedes siempre en los equipos digitales van a poder ver este tipo de datos que les van a hablar sobre sus rangos límite o límite de rango alto y límite de rango bajo, así como los valores de rango bajo y valores de rango alto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos presenta algo distinto. Entonces, no tengan dudas aparte de este tema. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si todo bien, hagan su apunte y pues, ahorita que terminen, me dicen.
¿Listo? Excelente, entonces vamos viendo la siguiente diapositiva. Y aquí ya tenemos un ejemplo de todo esto que hemos visto. Aquí nos habla sobre la exactitud, que es esta medición que vemos aquí. Déjenme, la hago zoom. Déjenme, aquí está. Listo. Aquí vemos que nos la menciona como accuracy. Y aquí nos dice que es más del 1% del valor, pues ya viene ahí especificado, bla, bla, bla. Pero aquí nos está diciendo que es el 1% de esa exactitud que puede tener. Entonces va a tener una variación del 10% este dato. El rango de dónde va hacia dónde va. Va desde los 70 Fahrenheit a los 540, 70 grados centígrados a los 540. Y pues aquí nos menciona también de menos 50 a 550 con con una sola escala, nos dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que va a haber dos tipos, donde tiene doble escala, que va desde los menos 100 hasta los 1000 Fahrenheit, que van a agregar ese valor en grados centígrados, pero también existe otro con escala de menos 50 a 550 grados centígrados. Entonces, todo eso te tiene que tomar también en cuenta. Y pues aquí nos dice también que si tiene el 1% de exactitud, pues quiere decir que si mide 120 Fahrenheit, eso quiere decir que va a tener un error de 1.2 Fahrenheit, ¿sí? Entonces, digamos que estamos midiendo algo que son 300 Fahrenheit. En realidad podrían estar midiendo 301.2 o podrían estar midiendo 298.8. No es cierto, 299. No, 298.8 porque sería 99, 100. Entonces, eso es la interpretación de todo lo que hemos visto. Aquí ven ya la exactitud, ya están viendo el rango y va a haber otros rangos de trabajo. En este caso, eso es lo que puede alcanzar, de menos 100 Fahrenheit hasta 1000 Fahrenheit. Digamos que están los menos 100 y aquí están al final los 1000 Fahrenheit. Pero eso pues nos dice que puede llegar a esos límites. Sin embargo, el rango de trabajo puede ser menor. Puede que no mida hasta los 100 Fahrenheit, sino que mida hasta menos 50. Y de acá mida hasta los 900. ¿Por qué nos ofrece ese rango de trabajo? Porque son en los que nos asegura que los datos son verídicos, además de que en ese rango se va a preservar lo que es la calibración por más tiempo. Imagínense que estemos con estos midiendo siempre temperaturas de menos 98 Fahrenheit, pues sabremos que la calibración va a tener un poco menos de duración, ya que no estamos usando zonas altas, sino zonas muy bajas, y por lo tanto estaremos forzando a que el mecanismo de este termómetro esté en este rango siempre. Por lo tanto, todo este rango será susceptible a descalibrarse. Imagínense también en otro tipo de medidores de presión, pues que traen aquí un como resorte, pues siempre va a estar forzado a estar en una posición que cuando queramos que regrese, pues le va a ser difícil.
Entonces, esos son los rangos de trabajo y los rangos establecidos, así como la exactitud. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces ya están aprendiendo a cómo deben de verificar los equipos, no solamente es llegar, usarlos y ya, sino saber qué se está haciendo, qué parámetros deben de medir, qué forma es la que tienen que verificar, porque tenemos que ver la exactitud, tenemos que ver el rango de trabajo, tenemos que ver en el caso los equipos que tienen que calibrar, cuándo deben calibrarse. Imagínense que un equipo dice que se debería haber calibrado en enero y ustedes lo quieren usar ahorita en en julio, y pues necesitan hacer experimentación, que es muy importante. Si ustedes usan ese equipo, estaría totalmente mal y no tendría ninguna credibilidad. Por tal motivo, tienen que estar verificando todo esto y además tener los papeles de calibración y certificaciones que necesiten. Si no, hagan sus apuntes aquí para lo que sería una hoja técnica de los equipos. Excelente, entonces ya saben más o menos cómo van a buscar lo que nos habla de la exactitud, que es este accuracy, el rango, los rangos, pues ya es range, y los rangos también de trabajo, working range, para que con esto pues puedan ustedes buscar las especificaciones de los equipos que van a usar. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva y nos dice qué tipos de errores existen. Ya estuvimos viendo algunos errores, pero se pueden clasificar en dos tipos, los que son los sistemáticos y los que son aleatorios o accidentales. Entonces, estos errores se van a dividir en dos, sistemáticos y aleatorios. ¿Qué son los sistemáticos? Los que se producen por utilizar metodologías inadecuadas, instrumentos defectuosos o patrones de medida dudosos. ¿Qué significa cada uno? Metodologías inadecuadas. Digamos que de repente dice la metodología que tienes que, no sé, calentar, es más, una metodología inadecuada nos dice que tienes que disolver primero el azúcar o el limón en el agua para que quede tu agua de limón. Muchos van a decir, pues lo que sea, ¿no? Sin embargo, sí tiene algo que ver. Si tú pones a disolver en el agua el azúcar primero, vas a hacer que se disuelva más fácil. Si primero pones el limón en el agua y después pones el azúcar, va a costarte más trabajo disolverlo y es por el pH. Si no me creen, traten de hacerlo, hagan dos vasos, en uno le ponen el limón y después usan o echan una cucharita de azúcar en cada uno, en el que no trae nada y en el que trae limón, y van a ver que hay diferencias. Entonces, metodologías inadecuadas, pues ya sabemos que pueden afectar a lo que son nuestros resultados. Instrumentos de medida defectuosos, digamos que
de repente quieren medir algo y agarran el flexómetro de el albañil que ahí estaba a un lado y quieren medir algo y de repente al medirlo, pues se dan cuenta que tiene cortada la punta porque ya le estorbó y de repente él mismo le dobló. Entonces ya no empieza desde un 0, sino que empieza desde un 3, por así decirlo. Entonces ya está comiendo 3 centímetros de cada cosa. Y luego pues de repente le vemos que hay de clavos, pues también ya va a haber un instrumento defectuoso. Patrones de medida dudosos, ¿qué quiere decir? Que nosotros agarremos tal vez un tipo de medición que nos diga, pues empiezas de aquí del lado A, luego te vas al B, luego te vas al lado C, y ese pues te dice que vas a medir de esa forma, pero no ves que tenga certificación esta forma de medición y que encuentras otra que si tiene certificación y te dice, no, primero tienes que medir B, irte a C para volver a A y esta es la medida correcta. ¿Por qué? Porque puede que la posición que estés tomando haga que tenga una cierta rotación ese equipo que afecte o que deforme a el instrumento. Por eso es que tenemos que buscar los patrones de medidas exactos. También los aleatorios son errores que parecen producirse al azar. Pueden ser debido a acumulaciones de cierta incertidumbre que no sabemos, o sea, de ruido, o pueden provenir de variaciones intrínsecas aleatorias a nivel microscópico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hagamos una medición a nivel atómico y de repente veamos que el carbono no tiene un número 16, número 6 de número atómico, que digamos que tiene un número diferente. Y pues ahí diríamos, ¿cómo que el carbono no tiene ese número? Pero puede ser que la medición que nosotros estamos realizando no sea correcta y estemos midiendo otra cosa. Por ejemplo, los neutrones y ahí sea una variación y sea un isótopo. Entonces, con eso es donde tenemos que tomar en cuenta que estamos midiendo. Otra cosa, ¿se acuerdan de lo que era la metodología de continuo? También nos hablaba que aquí había una partícula, que había otra, y aquí todo este espacio era vacío. Entonces, si nosotros medimos aquí, pues va a haber un vacío, no va a ser correcto ese dato. Entonces, acuérdense, hay errores sistemáticos y errores aleatorios. Sistemáticos es todo lo que se refiere a la metodología, mientras que aleatorio, pues todo aquello que puede representar un cambio, pero que no es algo notable o que no es algo que siempre suceda. Eso significa este tipo de errores. Entonces, pues hagan sus anotaciones y cuando terminen, me dicen.
¿Listo, listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Ya ahorita vimos que existen diferentes tipos de error, no solamente así como que, ay, me equivoqué ya, ¿sí? Existen pues los tipos de error sistemáticos y aleatorios. Sistemáticos tiene que ver con la metodología que usamos, tanto instrumentos como patrones y métodos. Y aleatorios tiene que ver con todo aquello que no estamos seguros de que esté afectando, que ahí entraría este ruido. Entonces, vamos a ver, déjenme ver porque aquí ya me pasó otra parte. Aquí está, perdón, no sé por qué se puso ahí, pero aquí está otro ejercicio de lo que vimos en cuanto a Bernoulli. Si se acuerdan, lo que veíamos en los ejercicios de Bernoulli era teníamos variaciones en lo que era el diámetro de la tubería y aquí en este caso también vamos a tener variaciones de la altura y nos dice un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2, o sea, de aquí hasta acá. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro, aquí tenemos 25 milímetros de diámetro. La presión manométrica es de 345 kilopascales, entonces aquí tenemos 345 kilopascales. Y la velocidad del flujo es de 3 metros sobre segundo. Eso nos habla de velocidad, 3 metros sobre segundo. La sección 2, aquí tenemos cambio del diámetro y esta mide 50 milímetros. Y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Entonces, si la tomamos desde aquí, que está la 1, desde aquí hasta acá son los 2 metros. Esa es la altura. Y dice, si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2. Recuerden, si nos habla de pérdida de energía en el sistema o ganancia, no podemos hacer uso de esto. ¿Por qué? Recuerden que aquí no lo indicaba y nos decía, restricción, no puede haber sistemas mecánicos que agreguen o retiren energía. Si hay esa restricción, está activa, o más bien si no se está cumpliendo esa restricción, no podemos usar esa ecuación de Bernoulli. Entonces, regresando a nuestro problema, vamos a ver entonces cómo se realiza todo esto. Y primero tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, que aquí la vemos, y esta va a ser la que vamos a utilizar para poder realizar nuestros cálculos. ¿Qué vamos a realizar de aquí? Pues despejar la presión 2. Si se fijan, aquí nos la presenta un poquito cambiada la ecuación de Bernoulli, pero solamente están haciendo un tipo de despeje. Eso es lo que están realizando aquí. Si la tomáramos como venía en un principio, déjenme, aquí está, donde tenemos lo que es la presión por más un medio de lo que es esta velocidad y lo que tenemos como densidad, que aquí se está representando como esta letra, que no recuerdo cómo se llama, pero que nosotros ponemos como ρ, que es lo mismo, nada más aquí en este libro lo manejan distinto. Vamos a tener el mismo sentido. ¿Por qué? Si aquí despejamos la presión 2, que sería presión B, tendríamos la presión de A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 menos medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado menos densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, fijan que se eliminaría. Recuerden que vamos a tomar como 0 la altura 1, eliminamos esto. La densidad pues no cambia, entonces hay que ver si la podemos despejar, que aquí quedaría presión de A, que es la presión 1, más, y recuerden, aquí tenemos densidad en estas tres,
Inclusive podemos dejar densidad por, y aquí tenemos un medio también. Entonces podemos sacar el 1 medio y nos quedaría la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado, que sería la velocidad 2, pero aquí le voy a poner B, y menos la gravedad por la altura, y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, de esta manera tendríamos para calcular la presión 2. ¿Se fijan? Ya aquí esta es constante, por eso es que podemos sacarla. La gravedad por la altura, pues la conocemos, porque es la única que vamos a tener. La presión 1 también la conocemos y las velocidades también. Entonces, vamos a usar eso para poder realizar nuestro problema. Entonces, déjenme nada más para compararla contra lo que es la otra que nos presentan ellos. Y aquí está. Entonces, tendríamos, aquí dijimos que es 1 medio de la velocidad 1 menos 1 medio de la velocidad 2, más la gravedad por la altura 1, que recuerden que esta se va a eliminar. ¿Por qué? Porque en este caso no existe altura 1, es como 0. La gravedad por altura 2 sí la vamos a tomar. Y vamos a tomar lo que sería esta presión 1. Entonces tenemos presión 1. Solamente lo que nosotros no estamos tomando aquí es la densidad. ¿Por qué? Se fijan, aquí la densidad está la presión entre la densidad, en este caso, y pon densidad 1, densidad 2. Entonces, aquí lo que estarían haciendo es un despeje, estarían manejando también ahí una notación un poco rara para lo que es esa densidad, pero vamos a ver si nos da el mismo dato cuando nosotros sí tomamos la densidad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la siguiente fórmula. Presión 2 es igual a la presión 1, presión 1 más lo que sería la densidad por 1 medio de lo que sería la velocidad 1 menos la velocidad 2, y acuérdense que las dos son al cuadrado. Y ahora, ¿aquí qué pasaría? Aquí recuerden que tenemos menos la gravedad por la altura, menos la gravedad por la altura, porque solamente tenemos una medición. Ya quedó por encima de lo que sería la sección 1. Entonces, lo que nos interesa es esa diferencia de alturas. Entonces, ya tenemos aquí presión 2 es igual a presión 1, que dijimos que son 345 kilopascales. Después, más la densidad, que estamos hablando de agua. Y por lo tanto, la densidad, veamos dónde viene. Aquí no la tenemos anotada, pero pues ya sabemos o podemos buscarla simplemente en Google, que nos diga densidad de agua. Y pues ahí nos muestra que son 997 gramos por metro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, que es lo que se usa normalmente, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos que ver qué unidades están utilizando. Aquí ya vemos que son kilopascales, por lo tanto, pues tenemos que manejarlo en kilopascales. Que en este caso, pues para poner pascales, porque recuerden que es el resultado que nos da, se multiplicaría por 1000 y ahora tendríamos pascales. Más la densidad, que sabemos que son 1000 kilogramos por metro cúbico por un medio de la velocidad que está en metros sobre segundo. Y tendríamos 3 metros sobre segundo menos, pero aquí ¿qué creen? No nos está dando la velocidad, por lo tanto tenemos que sacarla y vamos a usar esta fórmula de la ecuación de continuidad. Entonces, velocidad 2 es igual al área 1 entre el área 2 por la velocidad 1. Y si vemos, pues se hace pi por
pi por diámetro al cuadrado entre 4 entre pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si empezamos a eliminar, eliminamos esto, eliminamos el 4 y nos queda diámetro cuadrado entre diámetro cuadrado, porque recuerden que ese sí cambia. Entonces sería diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado, y de esta forma podríamos obtener la velocidad. Entonces hay que multiplicar el diámetro al cuadrado, que serían los 25 milímetros, pero recuerden en este caso que podemos usarlo como milímetros. ¿Por qué? Porque ambas unidades son la misma, del diámetro al cuadrado y del diámetro al cuadrado, y por lo tanto este término se vuelve adimensional. Entonces es 25 al cuadrado entre lo que sería este 50 al cuadrado, porque recuerden que son milímetros por la velocidad 1 que conocemos, que son los 3 metros sobre segundo. Entonces vamos realizando esa operación, pero una disculpa porque ahorita no se ve la calculadora con ustedes, pero creo que me tendrán que creer. Entonces ponemos aquí 25 al cuadrado entre 25 entre 50 al cuadrado. Ustedes háganlo con su calculadora. Ahorita que no podemos ver la calculadora, pero nos estaría dando un resultado de 0.25. Y 0.25 por los 3 metros sobre segundo nos dan un resultado de 0.75 metros sobre segundo. Entonces aquí la velocidad estaría dando 0.75 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad 2. Entonces, fijan, ya tenemos ahora sí el dato. Podemos hacer velocidad 1 y velocidad 2, ya la podemos tomar en cuenta. Y tendríamos ese valor de 0.075. Aquí se voy a poner velocidad 2 igual a 0.75 metros sobre segundo. Y por lo tanto, aquí es donde voy a tener esa parte, 3 menos 3 al cuadrado, 0.75 al cuadrado. Y a eso todavía tengo que restar gravedad por altura, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, menos, por los 2 metros. Ahora hay que ver consistencia de unidades. Aquí tenemos pascales. Tienen que salir pascales. Aquí son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que aquí es donde pues vemos algo raro. ¿Pero por qué? Porque no estamos tomando en cuenta esta densidad. Ahí es donde cambian ya las cosas. También tenemos este metro sobre segundo y están al cuadrado las dos, entonces tenemos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces tiene consistencia esta parte, y al multiplicarlo por la densidad, que son kilogramos por metro cúbico, si esto lo multiplicamos por lo que ya vimos, que es gravedad por altura, y tenemos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, tendríamos ahora sí lo que es kilogramos entre metros por segundo al cuadrado, y eso, si lo recuerdan, es un pascal. Entonces, todo hasta aquí está correcto. Hay que realizar esa operación. Y pues recuerden que es 345,000, no le pongan nada más 345, más, ahí son 1000, pero recuerden que esos 1000 pues es de la densidad del agua, por lo tanto tienen que abrir paréntesis. Entonces, así vamos a irla desarrollando. Porque si de repente empiezas a ver que no da los mismos resultados, pero es porque no están colocando los datos de forma correcta. Entonces, ya pusimos ese 1000, vamos a poner paréntesis, vamos a poner el 1/2 o 0.5, dependiendo cómo quieran ponerlo, y multiplicarlo pues por lo que sería ese paréntesis donde van a poner la velocidad 1 al cuadrado, que son 3 por 3 son 9, más, menos 0.75 al cuadrado.
Después cerramos ese paréntesis. Y en este caso vamos a restar lo que es esa gravedad por altura, que es 9.81 por la altura, que es 2 metros. Cerramos paréntesis. Y aquí nos da el resultado 329 kilopascales. A ver, ¿qué les dio a ustedes? 339, sí, 339 kilopascal. 300, me da 329, pero pues por ahí va. Alguna numerito pude yo haber también cometido de error, alguno de por ahí, pero sería solamente checar los datos, si es consistente, por así decirlo, todos estos datos tomando en cuenta. Y pues ya tenemos ahí la respuesta, que serían estos 300, bueno, ya me dijeron que son 329, me salió, digo 339, me salió 329. Solamente habría que checar bien los datos. Y esto sería lo que nosotros obtuvimos como presión 2. Ah, ok, ok. Muy bien, Luis. Pues así sería como estaríamos resolviendo ese problema. Y pues aquí vemos el resultado, que como les digo, si es 329 kilopascales, y eso es lo que estamos realizando nosotros en donde estamos tomando esa densidad. Se fijan aquí, pues como ya les había comentado, ellos no están tomando la densidad, pero obtienen el mismo resultado. Aquí fíjense, ¿y por qué no están usando este dato de la densidad? Porque la densidad lo están suponiendo como 1000, y acuérdense que si la quitan, lo que están haciendo es manejar todo en kilopascales. Es por esta razón, pero no siempre va a ser igual, porque estamos hablando de otro material, otra sustancia que no sea agua. Esto ya no aplica y por lo tanto no podemos dividir todo entre 1000 para dejarlo como kilopascales. Por eso es que les muestro esta metodología para que la hagan para cualquier sustancia. Entonces acuérdense que aquí sí vamos a utilizar densidad, porque en este problema exactamente es lo que hacen, que suponen que pues es 1000 la densidad y lo ponen como si fuera una ecuación invariable, pero sí va a haber variación por estas razones que les digo. Entonces, hasta ahorita, ¿dudas de algo? Entonces recuerden siempre ver en qué punto se encuentran de altura. Si vamos a tomar de referencia una de las dos alturas, no importa a qué altura está la primera sección. Pero si nos especifican que hay alguna sección antes y que necesitamos hacer cálculos, ahí sí habría que tomar en cuenta las alturas. Pero al final de cuentas van a ser muy parecidos los resultados. Entonces recuerden, ecuación de continuidad para obtener velocidades, porque sabemos que área por velocidad nos da igual al caudal. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el día martes para continuar con los temas que corresponden a fenómenos del transporte. ¿Tengan alguna duda hasta aquí? Muchas gracias, Cecia. Pues nos vemos. Los que no hayan terminado de apuntar, apúntenlo, no se preocupen, y ya estaríamos viéndonos para el martes. Que tengan excelente fin de semana, cuídense, no o si toman, nada más cuídense. Hasta el martes, que estén muy bien. Nos vemos. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, Carla, Guillermo. Excelente noche, Aarón. No hay de qué, cuídate.